Bienvenidos, el gusto de saludarlos. Aquí vemos muchas caras conocidas, un viernes, pero un tema que nos convoca y un tema que es sumamente importante para el desarrollo de nuestra actividad. Como sabrán, hemos impuesto de alguna manera estos encuentros de análisis normativos para que precisamente cuando una norma sale a la luz, nuestro equipo de asesores del CDA pueda analizarla, pueda tomarse el tiempo para poder comparar y con otras legislaciones y allí poder sacar una conclusión. Y el objetivo de estos encuentros son precisamente analizar este decreto que salió a la luz hace apenas unos días, que tiene algunas cuestiones controversiales que, como todas las normativas, siempre dejan algo en el camino, pero nuestra intención como operadores es precisamente, y como principales actores del comercio internacional, es que podamos debatirlas, se las podamos contar, poder escuchar quizás experiencias que nos llegan del otro lado, y por supuesto acercarle a las autoridades algunas cuestiones que obviamente no son del todo satisfactorias o que no pueden ser llevadas a la práctica. Así que la intención de este encuentro es precisamente la presentación de esta normativa, que nuestro equipo de asesores del CDA pueda exponerlo y luego podamos abrirlo a las preguntas. La intención, como siempre, es que este equipo pueda dar la presentación y luego las preguntas se vayan realizando, perdón, por la vía del chat, y que Gonzalo ahora quede a cargo de la presentación. Les agradecemos a todos por estar aquí. Bienvenidos. Esta es una capacitación más y esperamos que sea de utilidad para todos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Lucía, Estefanía y Luis, que han trabajado mucho en este decreto. Y así que, Gonzalo, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Antes que nada, agradecerles a todos ustedes por estar presentes en este nuevo encuentro de análisis normativo, en el cual vamos a hablar, como bien dijo Marcelo, el tema de la desgravación de los derechos de exportación que fueron establecidos por el decreto 302. Esta norma fue complementada por una comunicación general CIGNEA enviada por la Dirección de Programas y Normas. Como bien sabemos, la normativa consta únicamente de 7 artículos muy sencillos, cortitos, de los cuales en realidad 2 o 3 son los que establecen el procedimiento de cómo acceder a este beneficio, y el CIGNEA trajo aparejado, digamos, a una especie de reglamentación y explicó un poco lo que es el procedimiento a nivel sistémico. En base a este, digamos, plexo normativo, lo que nos surgieron a nosotros, tanto a nosotros como a ustedes, diferentes tipos de dudas, las cuales fuimos planteando a las áreas técnicas de aduana, a las áreas informáticas de recaudación de la FIP, quienes muy amablemente nos respondieron en forma inmediata y nos dilucidaron diferentes tipos de dudas que planteamos. Extiendo ese agradecimiento a todos ellos. Y bueno, en base a toda la información que recabamos, nos vimos con la obligación institucional de realizar este nuevo encuentro y tratar de brindarles un panorama un poco más claro sobre todo este nuevo aspecto normativo, ¿verdad? Primero va a arrancar a hablar Luis, explicando todo lo que vendría a ser los artículos de la norma. Después seguirá Lucía, explicando lo que vendría a ser la cuestión sistémica operativa a nivel de kit declarante. Y por último, Estefanía va a estar informando el procedimiento que se debe realizar un exportador que quiera acceder al beneficio de la desgravación, siempre y cuando obviamente cumpla con todos los requisitos. Y por último, al final, vamos a estar respondiendo todas las dudas que surjan durante el encuentro. Así que muchas gracias. Luis. Gracias, Gonza. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ahora en esta parte de la charla lo que vamos a hacer es el desglose de lo que es el decreto 302. Vamos a leer artículo por artículo y destacar de cada uno de ellos lo más importante a tener presente para acceder a lo que es el beneficio de la desgravación de los derechos de exportación.
Vamos a proceder a leer el artículo 1, el cual indica: desgrávese del derecho de exportación a las exportaciones que realicen las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, definidas en los términos del artículo 2 de la Ley 24467 y sus modificatorias respecto de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur, detalladas en el anexo que forma parte integrante del presente decreto. El monto anual sujeto a la desgravación en términos de su valor FOB no podrá superar el valor de $500.000 inclusive. Cuando se supere el mencionado monto y hasta la suma de $1 millón inclusive de valor FOB, se abonará una alicuota de derecho de exportación equivalente al 50% de la que corresponda según su posición arancelaria. Esta medida no alcanza las operaciones realizadas por cuenta y orden de terceros. Bien, ¿qué es lo importante a tener en cuenta de este artículo? Es que la firma exportadora debe encontrarse inscrita en el registro de micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, en el registro de MIPYMES. Otro punto a tener en cuenta es que para acceder a la desgravación, la posición arancelaria de la mercadería que se pretenda exportar debe encontrarse dentro del anexo de la norma. El decreto 302 contiene un anexo con un listado de posiciones arancelarias y la mercadería que se pretenda exportar debe estar dentro de ese anexo. Después también indica que el monto anual sujeto a la desgravación en términos de su valor FOB no podrá superar el valor de $500.000 inclusive. Y cuando se superen estos $500.000 hasta la suma de $1 millón inclusive de valor FOB, se abonará una alicuota de derechos de exportación equivalente al 50%. Bien, el último punto a considerar es que la mercadería exportada por cuenta y orden de terceros no será desgravada, ni así tampoco considerada sobre el monto exportado en el último año calendario. Acá detallamos artículo 2, que lo vamos a ver más adelante, pero es también para que tengan en cuenta que la mercadería exportada por cuenta y orden de terceros no va a ser considerada dentro del monto que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora seguimos con la otra filmina. Como bien decía antes, van a desgravar al 100% las operaciones de la primera operación desgravada hasta los $500.000 exportados, y de los 500.000 al millón van a desgravar el 50%. Acá traemos un ejemplo práctico para que se pueda entender mejor. Acá dice que el exportador que se encuentra alcanzado por el beneficio de la desgravación podrá registrar tantas destinaciones de exportación como desee, hasta alcanzar el valor de $500.000 exportados, sobre los cuales el SIM va a liquidar el concepto 020, correspondiente a los derechos de exportación, con el atributo X por el 100% de los derechos de exportación, es decir, por su totalidad, por el monto total exportado. Bien, luego podrá registrar tantas destinaciones de exportación como desee hasta alcanzar el $1 millón, sobre las cuales el SIM liquidará el concepto 020 por el 50% de la alicuota a pagar. Finalmente, las exportaciones que se realicen posterior al $1 millón exportados, el SIM liquidará el concepto 020 con la alicuota correspondiente a la posición arancelaria. Acá tenemos una línea que quizá expresa mejor lo que se quiere implementar, que es de la primera desgravación hasta los $500.000 exportados, se va a desgravar el 100% de los derechos de exportación. De los $500.000 exportados hasta el $1 millón exportados, se va a desgravar el 50% de los derechos de exportación. Las operaciones que se realicen después del $1 millón exportados no van a desgravar, por ende van a abonar el derecho de exportación que le corresponda a su alicuota, a su posición arancelaria, perdón. Vamos a la siguiente filmina. ¿Qué es lo que indica el artículo 2? Indica que las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, podrán acceder al tratamiento previsto por este decreto siempre que las exportaciones que hayan realizado en el año calendario inmediato anterior no hubieran excedido la suma equivalente a $3 millones o no hubieran realizado exportaciones en el periodo de tiempo citado. ¿Qué es lo que quiere decir este artículo? Que para acceder a la desgravación, las firmas exportadoras no deberán haber exportado más de $3 millones en el año calendario inmediato anterior, o no haber realizado exportaciones en dicho periodo. ¿A qué se refiere con año calendario inmediato anterior? Se refiere a todo el periodo 2020,
es decir, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Ahora hay dos puntos a tener en cuenta que fueron mencionados por las áreas técnicas de aduana, y que es que el control sobre lo exportado en el año calendario inmediato anterior se efectúa sobre aquellas destinaciones que alcanzan el estado cumplida, es decir, solamente se van a tomar las operaciones cumplidas. Por otra parte, el sistema contabiliza el valor FOB total de cada destinación, independientemente de la condición de venta seleccionada. Es decir, que estos 3 millones se van a contabilizar sobre operaciones cumplidas y sobre el valor FOB total de cada una de las destinaciones. Ahora vamos con el artículo número 3, que dice: a efectos de lo precedentemente señalado, entendiéndose por micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, a aquellas que al momento de acceder al tratamiento previsto en este decreto se encuentran inscritas en el registro de empresas MIPYMES y cuenten con su correspondiente certificado MIPYME vigente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 24.467 y sus modificatorias, y por la resolución 220 del 12 de abril de 2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio de Producción y Trabajo y sus modificatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe contar con el certificado MIPYME vigente para acceder a la desgravación. A fin de corroborar si el exportador cuenta con el certificado MIPYME vigente, podrán ingresar al link que detallamos a continuación, que es pyme.produccion.gov.ar/certificado, e ingresando número de quit y número de transacción van a poder corroborar si cuenta con el certificado MIPYME vigente. Tengan presente que el número de transacción se los van a tener que dar el exportador, le va a tener que brindar dicho número de transacción, que él mismo se lo brindan al momento del registro de la empresa. Bien, vamos con el artículo número 4. El mismo indica que el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, dictarán las normas que se estimen pertinentes para la aplicación del tratamiento aquí establecido a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Es importante destacar que al día de la fecha no se ha publicado ninguna normativa complementaria, pero sí se ha enviado un SIGNEA a los distintos operadores de comercio exterior, como a los exportadores y despachantes de aduana, en el cual indican diferentes lineamientos que, bueno, se van a ver más adelante en la charla. Y algo también para tener presente es que de las áreas técnicas de aduana nos han informado que hasta el momento no tienen como objetivo lanzar alguna normativa complementaria respecto a este decreto. Por último, vamos al artículo número 5, el cual indica: el decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y con efecto sobre las exportaciones que se realicen a partir de esa fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el decreto, publicado en el Boletín Oficial el 8 del 5, entró en vigencia el día siguiente de su publicación, es decir, el 9 del 5. El mismo no cuenta con una fecha límite de vigencia, es decir, hasta el día de hoy, el año que viene, se tomarán las exportaciones para los 3 millones de este año, y así sucesivamente. Hasta el día de la fecha, este decreto continuará vigente los próximos años. Bien, sigamos. En conclusión, a todos los artículos que hemos leído, tenemos que tener en cuenta que los exportadores van a poder desgravar los derechos de exportación siempre que cumplimentaren los siguientes requisitos en forma simultánea, ¿sí? ¿Cuáles serán los requisitos? Repasamos: estar inscritos en el registro de empresas MIPYMES y contar con el correspondiente certificado MIPYME vigente, haber exportado en el año calendario inmediato anterior, dijimos el periodo 2020, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, haber exportado menos de la suma equivalente de 3 millones de dólares, o no haber realizado operaciones en el periodo de tiempo citado. Y como último requisito, es que la mercadería objeto de exportación debe estar comprendida en las posiciones arancelarias detalladas en el anexo del decreto. Es importante también detallar que si una exportación se registró a fines de diciembre de 2020, pero se cumple al principio del 2021, el monto FOB a fines del cálculo de los 3 millones que detallamos acá en el punto número 2,
se computa para el año 2020. Bueno, finalizada la charla, vamos a hacer una serie van a poder hacer preguntas, ¿sí? Cualquier duda que tengan, guárdensela, anótensela y la vamos a estar respondiendo. Ahora los voy a dejar con mi compañera Lucía, quien se va a encargar de la parte más práctica de la norma. Hola, buenos días a todos. Bueno, siguiendo con el análisis de este tema, que empezó a contarnos Luis con el repaso de los artículos, y tal cual también comentó Gonzalo, el día 11 de mayo todos los despachantes de aduana y los exportadores recibieron una notificación SIGNEA, a través de la cual se les informó que ya desde el día domingo 9 de mayo estaba operativo y vigente en el Sistema Malvina la aplicación de la desgravación de los derechos de exportación para todos aquellos exportadores que se encontraban alcanzados por este beneficio. Esta notificación incluye varios ítems operativos que seguidamente vamos a empezar a analizar. Lo primero y importante a resaltar es que se informó que el SIN, que el Sistema Malvina, va a efectuar la desgravación en forma automática, ¿sí? Y que la forma en que lo va a llevar a cabo es de la siguiente manera. Cuando el exportador estuviera alcanzado por el 100% de la desgravación, es decir, por este monto de $500.000 que antes detalló Luis, el SIM lo que va a hacer es liquidar este concepto de derechos de exportación 020 bajo el atributo X, que el atributo X nos habla de la desgravación, por la totalidad del tributo, ¿sí? La totalidad de la alícuota que le corresponda a cada posición arancelaria va a estar vista en el sistema a través de la X. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve en el sistema un caso de una posición arancelaria cuya alícuota de derecho de exportación es del 9%, y en este caso el exportador aún está alcanzado al 100% de la desgravación. Entonces podemos acá visualizar que el concepto de derecho de exportación se ve sujeto al porcentaje de alícuota del 9% y la totalidad está bajo la obligación de X, es decir, que la totalidad está desgravada. Por otro lado, cuando ya se hubieran superado este monto a desgravar de los $500.000 y empiece el exportador a cursar la parte en la cual se ve beneficiado por la desgravación del 50%, el sistema también lo va a liquidar en forma automática, pero en este caso lo que va a hacer el sistema es directamente plasmar ese 50% de desgravación con el tipo de pago que el exportador seleccione para hacer pago de los derechos de exportación. Es decir, no se va a incluir la X ni ninguna porción o porcentaje de desgravación bajo el atributo X. Entonces, ese 50% que sí se va a pagar, el exportador, mediante la declaración del despachante de aduana, podrá optarlo de pagar en el momento con el pago previo, con el plazo de espera o garantía. Y acá tenemos un ejemplo también de una posición arancelaria cuya alícuota general es del 9%, pero se ve alcanzado la desgravación del 50%. Entonces vemos que el sistema lo va a plasmar automáticamente al concepto de derecho de exportación con un 4,5, ¿sí? Es decir, el 50% de 9 bajo la obligación, en este caso seleccionamos a pagar, pudiendo ser plazo de espera o garantía de acuerdo a cómo elija hacerlo el exportador. Lo que también está incluido en la notificación SIGNEA es que el sistema va a emitir un mensaje al declarante indicando que la liquidación efectuada por el sistema podrá sufrir variaciones al momento del cumplido de la destinación en función al saldo remanente de desgravación conforme al decreto número 302 del 2021. ¿Qué es lo que nos quiere decir este mensaje? Que debido a determinadas situaciones operativas puede haber variaciones en cuanto a los montos que tienen que ser desgravados o no, entonces el sistema puede luego tener que hacer cierta regulación, digamos. Vamos a explicarlo ahora con unos ejemplos para que podamos entenderlos. Nosotros desde asesoría vamos a plasmar dos ejemplos, de todas formas tengan en cuenta que puede haber tantos casos como operaciones haya, así que quedamos disponibles desde asesoría para después ayudarlos o asistirlos en casos de que tengan alguna duda. Un ejemplo que nos pareció importante para plasmar el caso es el de un exportador que se encuentra alcanzado por la desgravación y va a registrar su primera operación a desgravar por el monto de $505.000 de monto FOB.
¿Qué es lo que detectamos ante este monto? Que ya una única operación ya supera el monto total a desgravar por el 100%. Ya empezaría a desgravar en una porción de 5.000 al 50%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El sistema, como no tiene ninguna operación cumplida para controlar cuánto es lo que ya se cumplió y lo que se desgravó y lo que no, va a aplicar la desgravación total sobre el 100%, sobre los 5.000. Entonces, ante ello nos preguntamos cómo se van a tener que abonar esos derechos de exportación que no fueron pagados, pero que en realidad les correspondía la desgravación del 50%. Y con eso nos referimos a esos $5.000 que se encontraron desgravados de más y que solo debían estar desgravados al 50%. En este caso, lo que va a hacer el SIM es, tal cual dijimos, desgravar al 100% de la totalidad, pero luego al momento en el que se registra el cumplido de esa operación en el sistema, se van a analizar los topes y los límites que corresponden a ese exportador, y en caso de corresponder, como es en este caso, se va a generar una element automática, y por esos derechos no pagados, en este caso por los $5.000 FOB, ¿sí? Esa element que se genere va a ser con el motivo LAEX, como corresponde a los derechos de exportación, para cuyo pago va a aplicar el tipo de cambio vendedor del día hábil anterior, como en el caso de los pagos en general de los derechos de exportación. Otro caso que establecimos para poder clarificar esta situación es el de un exportador también que se encuentra alcanzado por la desgravación y va a realizar primero una operación de $400.000 FOB. Esa operación alcanza el cumplido. Entonces, este exportador se cuenta con una base de $400.000 FOB desgravados al 100% y la operación cumplida. Luego, en el mismo día, se encuentra con una situación de que tiene que oficializar 2 destinaciones de exportación, cada una por el monto de 100.000. ¿Qué detectamos ante esto? Que al haber 2 de 100.000, se va a superar lo que es el monto de desgravar al 100%. Pero el sistema, como no tiene un control de que ninguna de esas operaciones estén cumplidas, en forma automática lo que va a hacer es desgravar el 100% de las dos. Entonces, acá que estamos detectando que está habiendo una desgravación al 100% de más. Entonces, el sistema lo va a aplicar automáticamente y nosotros nos preguntamos cómo tenemos que abonar esos derechos de exportación que no fueron pagados, porque en realidad solo les correspondía la desgravación del 50%. Aplica el mismo procedimiento del ejemplo que vimos anteriormente, y que es que al momento de que se registre el cumplido en el sistema, este va a analizar cuáles son los topes y los límites que corresponden a la situación de ese exportador, y de corresponder, que es lo que ocurre en este caso, se va a generar un element en forma automática por los derechos desgravados en demasía, en este caso por $100.000, ¿sí? El element es importante recalcar que se va a generar en forma automática, no lo tiene que hacer el despachante, ni lo tiene que hacer el exportador, sino que el sistema va a detectar la situación que corresponde a este exportador, y en forma automática va a generar el element, que va a ser también por el motivo LAEX, y se va a aplicar el tipo de cambio vendedor al día hábil anterior. Bien. Avanzando un poquito y también analizando tanto lo que dice el decreto como lo que se indicó en la notificación SIGNEA, es que como la desgravación no alcanza a las operaciones por cuenta y orden de terceros, lo que tiene que hacer el despachante en este caso es usar una ventaja. Es decir, que si el exportador está alcanzado por el beneficio de la desgravación, pero como lleva a cabo una declaración por cuenta y orden de terceros, no debe aplicar la desgravación, va a tener que consignar el código de ventaja, que acá esté bien puesto el código, lo digo, pero es mejor que lo tengan en cuenta, como está escrito, que es cuenta OR des DER. Acá tenemos una imagen de lo que sería el mensajito que surge en el SIM cuando queremos visualizar el texto que corresponde a la ventaja, que acá nos especifica que es para aquellos quits alcanzados por la desgravación de derechos establecida por el decreto 302, que cuando se trata de exportación por cuenta y orden de terceros no corresponde lo mismo. Bien, acá quisimos plasmar una imagen de cómo se puede visualizar en el sistema la aplicación final de la ventaja, y tener en cuenta que al hacer uso de la misma, el sistema claramente no va a liquidar con el atributo X porque no va a haber desgravación, y el despachante de aduana, en nombre del exportador, va a poder seleccionar el tipo de pago
que desea aplicar a la operación, y eso va a quedar reflejado con el atributo P según sea a pagar, B por el plazo de espera, o G a garantizar. Teniendo en cuenta que el SIGNEA nos hablaba de cómo se lleva a cabo una liquidación en forma automática, nos parece importante establecer qué va a ocurrir en aquellos casos en los cuales el despachante de aduana tenga que llevar a cabo una liquidación manual, ya que hay ciertos regímenes mediante los cuales el declarante tiene que hacer la liquidación en forma manual y el sistema no lo hace en forma automática. Es importante tener en cuenta que si bien el despachante lo va a tener que hacer en forma manual, va a tener que respetar este procedimiento que hace el sistema en forma automática, que es el que anteriormente les detallé. Y lo que hay que hacer es que cuando el exportador se encuentra alcanzado por el 100% de la desgravación, va a tener que plasmar en el sistema, en forma manual, la totalidad, el 100% de esa alícuota bajo el atributo X. Acá seguimos, si bien podemos ver que es una liquidación manual, seguimos con el ejemplo de una posición arancelaria cuyo derecho de exportación tiene una alícuota del 9% y corresponde aplicar una desgravación del 100%. Entonces vemos el derecho de exportación con el porcentaje del 9%, la totalidad bajo la obligación atributo X. Lo mismo cumple cuando ya el exportador accede a lo que sería la parte de desgravar al 50%, va a tener que plasmarlo en la liquidación manual a través del concepto de derecho de exportación, pero en este caso va a tener que reducir el 50% la alícuota. Acá seguimos con el ejemplo de un derecho de exportación cuya alícuota al 9%, ¿sí? Entonces el declarante va a tener que plasmar directamente el 50% del porcentaje de esa alícuota. Acá vemos que, como es el ejemplo del 9, vemos el 4,5%. Y en lo que respecta a la forma de pago, va a ser también la que seleccione el exportador para esa operación: a pagar, plazo de espera, garantía. Es importante tener especial atención en estos casos de autoliquidación, ya que el declarante se está haciendo cargo de la misma. Inclusive el sistema emite un mensaje indicando que se está ingresando en autoliquidación y que hay que tener especial cuidado en la registración de los conceptos, las liquidaciones y la documentación a presentar para estos casos. Bien, para repasar, en cuanto a la declaración de estas destinaciones, información importante a declarar a nivel de ítem: siempre controlar que la posición arancelaria se encuentre dentro del anexo 1 del decreto 1002. Este sería el primer control que tienen que hacer cuando están haciendo una destinación y dicen, no estoy alcanzado por la desgravación. Primero controlar si esa posición le permite al exportador acceder o no a la misma, y después tener en cuenta la declaración del estado de la mercadería. Lo que corresponde es que sea nuevo sin uso argentino, es decir, bajo el código 1. De acuerdo a lo que nos indicaron y a los casos que recibimos y las pruebas que hicimos en el sistema, no aplica la desgravación para mercadería que es importada ni usada. Esto lo hemos plasmado en unas imágenes que acá mostramos de una posición que está incluida en el anexo del decreto, el estado 1, que es nuevo sin uso argentino. Vemos que sí efectivamente se aplica la desgravación, mientras que sí, para la misma posición arancelaria declaramos el estado 2, que sería importado, ya el sistema no aplica la desgravación y se cursa la modalidad de pago que el despachante selecciona: pagar, plazo de espera. Sí es importante tener en cuenta el estado de la mercadería. Bien, ya cuando declaramos todos los datos que corresponden a la operación y realizamos la validación del ítem, es importante tener en cuenta cómo responder la pregunta referente al plazo de espera. ¿Por qué? Si el exportador se encuentra alcanzado al 100% de la desgravación, no debería seleccionar la opción de plazo de espera. Por una cuestión de lógica, si no se está pagando un concepto, no se puede elegir pagar dicho concepto en un determinado plazo, ya que directamente no existe el pago, no va a existir. Entonces, ante la pregunta de arancel si se efectuará el pago del derecho, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 54 del decreto 1001, corresponde responder que no se va a acceder al plazo de espera. Esto inclusive queda plasmado en un error, en un mensaje que emitiría el SIM en caso de que se quisiera seleccionar el plazo de espera, porque si el declarante inserta la ventaja de juauto,
e intenta seleccionar el plazo de espera, va a surgir un error, por supuesto en caso de desgravación al 100, va a surgir un error indicando que la operación con desgravación de derechos de exportación no podrá declarar el código de ventaja de su auto. Entonces, esto nos confirma, nos deja en claro que no se puede acceder al plazo de espera, y por una cuestión de prolijidad correspondería responder negativa a la pregunta de arancel en cuanto al plazo de espera que está arriba. Una vez que ya terminamos el presupuesto del ítem, avanzamos en lo que es la declaración de la destinación y llegamos al presupuesto general. El sistema va a emitir una pregunta de arancel respecto a si se efectuó el pago previo de los derechos de exportación y desea solicitar el crédito por el saldo de los importes en pesos pagados en más en concepto de derechos de exportación en la presente destinación, de acuerdo a la resolución 3360. Acá también vemos una incongruencia. ¿Por qué? Porque nos habla de si se efectuó el pago previo, y esta es una exportación en la cual no va a haber pago. Entonces ya entendemos por lógica que deberíamos responder que no, porque si no estaríamos informando cuestiones distintas. Al responder que no, porque estamos hablando en un caso que se aplique el 100% de la desgravación, correspondería responder que no, y esto lo podemos visualizar en la impresión de la destinación aduanera, que con el código de pago crededere, no. Si por error o desconocimiento se intentara, se respondiera afirmativamente esta pregunta y se diera esta información cruzada al sistema, cuando quiere oficializar, el despachante de aduana va a ver que le sale un error que le impide la oficialización y le va a indicar que el concepto 020 con tipo de obligación X, por desgravación, impide el crédito por el saldo. Entonces ahí nos está dando la pauta. Desgravación al 100% con X no corresponde con el crédito por pago diferido, por pago crededere, ¿sí? Entonces lo que corresponde es que figure el código pago crededere no. Habiendo finalizado lo que es el repaso de la información a tener en cuenta para la declaración en el sistema María, le doy el lugar a Estefanía en cuanto a lo que es el último punto que se informaba en el SIGNEA para la presentación de un trámite cita. Bueno, muchas gracias Lucía, buenos días a todos. Bien, como dijo mi compañera, ahora vamos a hablar sobre el último punto que habla el SIGNEA con respecto al procedimiento que deberán llevar a cabo los exportadores que no han realizado operaciones en el año calendario inmediato anterior o que consideran que deberían estar implicados en la desgravación y el sistema, al fin y al cabo, liquida los derechos de exportación de manera normal. El procedimiento que se debe llevar a cabo es a través del CITA. Para ello vamos a acceder a la página de AFIP con quit y clave fiscal. En la siguiente pantalla vamos a ingresar al servicio CITA. Y en la tercera pantalla, lo que nosotros sugerimos que el usuario que vaya a ingresar el trámite lo haga en nombre de la empresa MIPYMES, del exportador. Para ello, en esta pantalla podemos visualizar al fin de la pantalla, que dice agente IMEX. Esto ya nos da la pauta que estamos ingresando con la quit exportadora. Ingresamos a presentación de trámite, el trámite a seleccionar es muela, multinota electrónica aduanera, y en la siguiente pantalla vamos a mostrar que el subtrámite que debemos seleccionar, en la siguiente pantalla, bien, en la siguiente pantalla, como se muestra de esta forma, vamos primero a buscar el trámite, se nos va a abrir una pantallita con todos los trámites de referencia y vamos a seleccionar el 10071, desgravación, derecho de exportación, decreto 302. Lo vamos a agregar y en la siguiente pantalla vamos a poder visualizar el subtrámite ingresado. Bien. Por defecto, los datos, por defecto nos va a aparecer el número de quit ya cargado y en el número de referencia vamos a tener que cargar el quit, sin guiones, sin puntos, sin nada. Lo vamos a agregar y nos van a figurar los dos trámites ingresados, tanto el subtrámite como el número de quit. Vamos a finalizar la carga, nos va el servicio a pedir confirmar los datos, los vamos a chequear y los vamos a confirmar. En la siguiente pantalla lo que nos va a permitir es seleccionar tanto la dependencia como el área a la cual vamos a dirigir este trámite. La dependencia a seleccionar va a ser la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros y el área correspondiente será el Departamento Programas y Normas de Procedimientos de Recaudación Aduanera.
En el siguiente paso, el servicio nos va a permitir completar un texto, que acá lo que nosotros sugerimos es describir brevemente el trámite que estamos realizando, y luego presionamos en siguiente. En la siguiente pantalla, el servicio nos va a permitir adjuntar un archivo. En esta instancia, nosotros lo que sugerimos es adjuntar el certificado MIPYME vigente, que es uno de los requisitos fundamentales del régimen. Luego finalizamos y el servicio nos va a pedir la confirmación, bueno, nos va a mostrar en la confirmación del proceso el número de trámite, que nosotros sugerimos imprimirlo. Al seleccionar imprimir, el servicio nos va a permitir descargar el PDF, y bueno, acá vemos un modelo de cita con todos los datos ingresados. Ahora, en el siguiente paso les vamos a explicar brevemente cómo consultar el trámite. Es muy sencillo, desde el servicio cita, ingresamos a la opción consulta de trámites, y en la siguiente pantalla vamos a visualizar, en este ejemplo nosotros pusimos un trámite en estado iniciado, que luego de la evaluación va a pasar a aprobarse o rechazarse, y el resultado se va a comunicar al operador de comercio exterior mediante una notificación SIGNEA. En la siguiente pantalla vamos a poder ver un ejemplo del SIGNEA que van a recibir, y de esta manera ingresamos el trámite y a la espera del resultado. Así que bueno, de esta forma terminamos con la disertación y le doy paso a Gonzalo para que dé respuesta a las consultas. Bueno, como verán, es bastante sencillo el régimen, el trámite, así que ahora vamos, si quieren, a sacar el PowerPoint, así nos vemos todos y vamos hablando sobre el tema de las consultas que fueron plasmando en el chat. La gran mayoría creo que se fue respondiendo a medida que pasaron las filminas, pero la podemos repasar. Bien. Gonza, ¿querés que te lea las consultas? Dale, perfecto. Voy repasando, si vos crees que ya se respondió, seguimos. Acá una consulta nos dice, en los casos de mercadería incluida en el anexo 1 del decreto 302, así como en el caso de mercadería que tiene el 0% de derecho de exportación, ¿cómo se proceda a responder la pregunta de María? ¿Efectuará el pago del derecho de exportación según lo estipulado en el artículo 54, inciso A del decreto 1001? Bien, referente a eso, fue justo lo que había explicado Lu en una de las filminas. Cuando el derecho de exportación está grabado al 0% o el exportador está dentro de beneficio de la desgravación al 100%, en ese caso hay que contestar la pregunta en forma negativa, porque no te vas a estar acogiendo el plazo de espera, ya que al momento de presupuestar este ítem o de oficializar, no paga los derechos de exportación que corresponden a la posición arancelaria. Bien. Luego nos preguntan cuál es el coeficiente de declarar. Perfecto. Bueno, el coeficiente de declarar, sobre este tema que también se plasmó con el tema de la desgravación, ¿se acuerdan de los derechos de exportación adicionales? Se planteó en el espacio de diálogo realizado en julio del 2020, mediante el Acta 11, la FIBA Aduana estableció que el coeficiente sigue plasmándose por más que están accediendo a la desgravación. En este caso se va a seguir el mismo lineamiento, el coeficiente de deducción de los derechos de exportación va a corresponder a la posición arancelaria. Dependiendo la alícuota que corresponda, se va a estar utilizando el coeficiente para la deducción del derecho. Sigue prevaleciendo el coeficiente. Bien, después sigo viendo que varias consultas son respecto al coeficiente, así que como eso estaría claro, bien, avanzamos. Una pregunta de Anabel Pérez dice, si en la desgravación similar anterior de hace un par de años, la desgravación quedaba sujeta a las exportaciones cumplidas al momento de cumplir el permiso en curso y no al momento de oficializar, dificultando la previsión de la liquidación. ¿Pasará lo mismo ahora? correcto, sí, sí. Esto en realidad ya nos comentaron que está hecho a propósito por una cuestión que es la siguiente. Si uno, por ejemplo, quiere hacer, está justamente al límite del cupo. Supongamos que ya oficialicé destinaciones por $400.000 FOB y están cumplidas. Si yo quiero hacer un registro de una operación después, la siguiente,
por $100.000, me va a figurar la desgravación a la oficialización, y después, si esa destinación, después seguidamente quiero oficializar otra destinación, me va a seguir figurando la desgravación porque a los efectos, digamos, en el caso de que quieran anular el permiso de embarque. No sé si se entendió bien o no. Si lo anulo, digamos, no me come el cupo. Una vez cumplida y se perfecciona la destinación, ahí me va comiendo el cupo de los montos FOB establecidos. No sé si se entendió la Bien. respuesta o no. ¿Sí? A ver si hay alguna duda con respecto a eso, que por favor nos lo escriban abajo. Bueno, más preguntas por el coeficiente. Después Andrés Torres nos consulta si en los casos de las Eleman LAEX generadas automáticamente por los casos ejemplificados, los mismos serán informados al exportador por SIGNEA o mediante algún otro tipo de notificación. Es una buena pregunta, la verdad que no lo consultamos, lo vamos a elevar al área de recaudación y después lo vamos a estar respondiendo. La verdad que es una buena pregunta que no la hemos planteado. Igualmente, recuerden siempre de chequear dentro de del MUAR de Ingeniería, en la parte de gestión de la aclaración, que cuando consultan la destinación, ahí en la parte de liquidaciones le va a estar figurando la alemán que se genera. Siempre, justamente en la parte de liquidaciones, figura la alemán. Por las dudas, es una forma de poder chequearlo si es que no envían asignada, pero es una buena sugerencia. Bueno, después hay otra consulta respecto a qué significa el error para oficializar 020 con tipo de obligación X que impide el crédito por el saldo. Bueno, esta era una de las filminas que pasó Lu, que si accedes a la desgrabación, debes contestar negativamente que te vas a acoger a lo que vendría a ser la cuenta corriente aduanera. Si te acoges a la cuenta corriente aduanera, quiere decir que estás pagando los derechos de exportación al momento de la oficialización. Por consiguiente, sería una incongruencia que estés desgrabando, es decir, que no vas a estar pagando, y contestar afirmativamente esta pregunta. En base a eso es que el sistema te emite el error de que la obligación X impide el crédito por el saldo. Bien, bueno, después tenemos una consulta de Gonzalo Vilca, que nos expone que tiene el caso de un exportador que cumple con todos los requisitos, pero el SIM no aplica la desgravación al día de hoy. ¿Cómo puede proceder en futuros embarques a fin de no pagar esos derechos? Bien, esto es lo que hay que hacer, es el procedimiento que informó Estefanía con el tema del trámite cita para acceder a la desgravación. Realizando ese trámite, realmente lo contestan rápido. Van a recibir un CINEA dentro de las 24 horas o 48 horas, en el cual le va a brindar el resultado de la evaluación. Así que no habría ningún tipo de inconveniente en este sentido. 24 horas, tramitan la cita y van a tener la respuesta. Bueno, acá tengo otra pregunta, Gonza, que dice, ¿y si tengo que documentar varios permisos con autoliquidación y me paso del importe de los $500.000? ¿Declaro todo al 100% como hace el SIM para lo que no es autoliquidación? Bueno, en lo que respecta a esto, justamente le hemos consultado a las áreas informáticas de que haya un módulo que te permita visualizar, como se hace las temporales, ver el saldo que te queda pendiente, a los efectos de que puedan realizar una declaración en forma correcta, más que nada en el tema de lo que serían las autoliquidaciones. En lo que es la autoliquidación, la sugerencia es tratar de ver el saldo que queda para poder, digamos, liquidar lo que corresponda. Realmente voy a consultar al área de recaudación si en estos casos, si se declara el 100% de la desgravación y se cumple la operación y la misma debería liquidar el 50% por el excedente de los derechos, a ver si se genera una liquidación en forma automática. Esto lo vamos a consultar, también es una buena pregunta que no la tuvimos en consideración. Bueno, ahora Julieta Soltac pregunta, ¿podrían mostrar nuevamente las imágenes 1 y 2 de la solicitud de AFIP? Gracias. Bien, si querés compartirlo el PowerPoint.
Seguramente quiera ver el trámite. Esa es la no sé si era esa la que necesitaban. 1 y 2 dijo. No escribió más nada. Tramitecita. No sé si igualmente Estas son tengan en justo la 1 cuenta. y 2. No sé si... Bueno, igualmente tengan en cuenta que en el boletín informativo técnico que se difundió la semana pasada está todo el trámite tal cual figura acá. Así que cualquier cosa en las pantallas que necesiten lo van a poder extraer de ese informe. Eso. Ahí comentaba que quería visualizar desde dónde ingresar. Estimo que capaz No, hacía referencia al servicio interactivo. Al Bien. Pero de todas formas, perfecto. como dijo Gonza, está en el boletín. Bien. Bueno, la siguiente pregunta, Lucio Anderson, dice, lo que explicó Estefanía, ¿se tiene que hacer siempre o solo si el sistema te liquida los derechos cuando no tendría que hacerlo? Bien, una cosa a tener en cuenta. Por el momento, a los exportadores que ingresan al beneficio no se le va a enviar una notificación signea avisándoles que accedieron a la desgravación. La única forma de darse cuenta es haciendo un provisorio con la CUI del exportador y presupuestar un ítem de una posición arancelaria que esté dentro del anexo 1 del decreto 302. En ese caso, si saben que tienen el certificado MIPYME vigente, la posición arancelaria corresponde a desgravar y exportó menos de 3 millones de dólares en monto FOB el año pasado, ahí se tiene que hacer el trámite de cita por única vez, y una vez que le contestan mediante una notificación signea al exportador que accede al beneficio, ya le va a quedar, digamos, la regla informática cargada para, digamos, durante todo el periodo de 2021. Bien. La última Soledad. pregunta, antes de los agradecimientos que estamos recibiendo, dice, cuando sabemos que nos vamos a pasar del monto de $500.000, ¿se puede usar la ventaja de Juauto? Bien, justamente en base a esto, tengan en cuenta, cuando ya exceden el monto de los $500.000 para desgravar al 100%, después el otro 50% de desgravación o el 50% que les resta a pagar de la alicuota, lo que tienen que hacer es acogerse al plazo de espera como siempre, así que, digamos, pueden utilizar la ventaja de Juauto. En el momento de pagar los derechos de exportación, pueden contestar afirmativamente la pregunta sobre la cuenta corriente aduanera. O sea, el tratamiento tributario para ese monto a abonar sigue como el mismo lineamiento común y corriente que venimos haciendo para el pago de los derechos. Bien, y acá acaban de hacer otra pregunta que dice, ¿este decreto es la única normativa vigente en cuanto a desgravación? Porque tengo un caso de una mercadería que no está en el anexo 1 y al hacer el provisorio nos dice que no paga derecho de exportación. Bueno, exactamente. El tema es el siguiente. El único decreto vigente que existe hoy en día es el decreto 302. Si hay una posición arancelaria que no liquida derechos, es porque no paga derechos porque la cuota está grabada al 0%. Lo más importante es ver si esa posición arancelaria está dentro de no está dentro de ese decreto y si la liquidación figura con X. Si la liquidación figura con X, ahí es un error del sistema. Ojo con eso. Adviértanos la situación de cuál sería esa posición arancelaria para informarlo, porque tarde o temprano, al hacer la fiscalización, la FIP y aduana, les puede llegar a caer un cargo a cada 1 año, 2 años. Recuerden que tiene 5 años la aduana de acá para adelante para hacer una fiscalización. Así que mientras antes lo detecten, mejor es. Recién acaba de llegar otra consulta que dice, ¿qué plazo de espera queda cuando se pasa los $500.000 al perfeccionarse, dado que al oficializar no declaré de Juauto? Bien, el tema ahí que cuando se genera esa Eleman, se va a generar una Eleman y generalmente se tienen que abonar, digamos, a los 5 días, porque ahí no tenés un plazo de espera. Ahí se va a generar una Eleman, pero no nos confirmaron exactamente la fecha de vencimiento. Generalmente cuando se generan las Eleman, en este caso podría llegar a ser de 5 días hábiles, pero lo vamos a tomar en cuenta para plantearlo. Bien, después ya nos agradecen la disertación y
no habría ninguna otra consulta. Bueno, no sé si alguien quiere abrir el micrófono y hacer una pregunta, no hay ningún tipo de inconveniente. Si no, bueno, damos por cerrada la disertación, la charla, y cualquier cosa, obviamente, saben que quedamos a disposición de cualquier duda que tengan y podamos ayudar. Bueno, parece que no. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la charla queda grabada, después se va a subir seguramente la semana que viene y van a poder acceder a la videoconferencia logueándose con número de socio en la página web del CEA. Así que muchas gracias, muy buen fin de semana. Sí, ¿Puedo Anabel. hacer una pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Gonzalo? estás, Anabel? Buenos ¿Bien? días a todos. Bien, todo bien. Una pregunta que me quedó, que ustedes lo contestaron en parte sobre cómo funciona el sistema. Y la duda que tengo es esta. Se supone que cuando uno oficializa el permiso de embarque, ese es el momento imponible, esa es la fecha del momento imponible, con lo cual el régimen tributario aplicable debería ser el de esa fecha, con lo cual no tendría que postergarse después a una definición posterior a la oficialización si paga o no paga. Así es como va a quedar, porque antes no era así. Es decir, antes vos te enterabas que pagabas o no pagabas, o te aparecía un alemán después porque resulta que te habían cumplido un permiso que en ese momento no estaba cumplido, y entonces el exportador se encontraba con que tenía que pagar algo que no estaba previsto pagar. Sí, no, el lineamiento que está Entiendo que en este caso no es así. Yo sé que ustedes lo contestaron, pero quisiera volver a resaltar este tema. Sí, sí, como bien dijiste, el momento imponible es el momento de la registración, el momento de la oficialización, pero a los efectos, digamos, de cumplido y para que haya una mejor, digamos, una transparencia en lo que respecta al beneficio otorgado hacia el exportador, lo que hicieron lo más prolijo es que se haga de esta forma, digamos. No, es lo que está establecido hoy en día, puntualmente. No hay otra forma de modificarlo. Bueno, muchas gracias. No, era. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buen fin de semana. Sí. Hasta luego.